Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre el catabolismo. Y sin más demora, empezamos. La célula es conocida como la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo ser vivo. Cada célula es una porción de materia constituida y organizada capaz de desarrollar todas las actividades asociadas a la vida, nutrición, relación y reproducción, de tal modo que se puede considerar un ser con vida propia. Se denomina metabolismo al conjunto de todas las reacciones químicas que se producen en el interior de las células de un organismo, que les permite crecer, producir energía y eliminar residuos. Estas reacciones químicas metabólicas pueden ser de dos tipos: de destrucción o catabólicos y de construcción o anabólicos, a través de los cuales las células fabrican los componentes que pasan a formar parte de su propia materia. En el presente video hablaremos sobre el catabolismo. La energía en el metabolismo. El catabolismo es la fase degradativa del metabolismo, en la que moléculas orgánicas más o menos complejas son transformadas por una sucesión de procesos químicos en otras moléculas orgánicas o inorgánicas más simples. Como resultado de esta degradación se libera energía que puede ser absorbida por los diferentes órganos y tejidos del organismo particular, que en parte se conservan en forma de ATP, de donde a su vez puede ser utilizada para el anabolismo, para el movimiento, para la producción de calor, para el transporte activo, etc. El catabolismo es semejante en los organismos autótrofos y heterótrofos y consiste en transformaciones químicas enzimáticas, que en su mayoría son reacciones de oxidación y reducción, en las que unos compuestos se oxidan a expensas de otros que se reducen. Cada célula desarrolla miles de reacciones químicas que pueden ser reacciones exergónicas con liberación de energía, discurren de forma espontánea, son reacciones de degradación en las que los productos son menos energéticos que los reactivos. La parte del metabolismo que engloba los procesos de degradación o exergónicos se denomina catabolismo. Reacciones endergónicas con consumo de energía no se producen de manera espontánea. Son reacciones de síntesis que requieren un aporte de energía externa que permita conseguir que los productos sean más energéticos que los reactivos. La parte del metabolismo que engloba los procesos endergónicos de síntesis recibe el nombre de anabolismo. En su conjunto constituyen el metabolismo celular. Podemos decir entonces que las células asocian las reacciones. Las reacciones endergónicas se llevan a cabo con la energía liberada por las reacciones exergónicas. Las células también sintetizan moléculas portadoras de energía que son capaces de capturar la energía de las reacciones exergónicas y las llevan a las reacciones endergónicas. Y finalmente, las células regulan las reacciones químicas por medio de catalizadores biológicos. Obtención de la energía. La energía de los seres vivos se obtiene mediante una molécula llamada ATP, adenosín trifosfato, que es un intermediario y transportador de energía, la cual es liberada en reacciones exergónicas para ser degradada a ADP más PI, allí donde ha de producirse una reacción energónica y la empuja con la energía que se libera en su degradación. Aunque son muy diversas las biomoléculas que contienen energía almacenada en sus enlaces, es el ATP la molécula que interviene en todas las transacciones o intercambios de energía que se llevan a cabo en las células. Por ella se la califica como moneda universal de energía. El ATP está formado por adenina, ribosa y 3 grupos fosfatos. Contiene enlaces de alta energía entre los grupos fosfatos. Al romperse dichos enlaces, se libera la energía almacenada. Los procesos celulares que llevan a la obtención de energía, medida en moléculas de ATP, son la fotosíntesis, absorbiendo la energía solar en forma de energía química, y la respiración celular, aprovechando la energía que se libera en las reacciones exergónicas. Esto se consigue porque las reacciones químicas se pueden acoplar, de forma que una que libera energía empuja a otra que la necesita. Los enzimas y la ruta metabólica. Los enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Los enzimas son catalizadores, es decir, sustancias que sin consumirse en una reacción aumentan notablemente su velocidad. No hacen factibles las reacciones imposibles, sino que solamente aceleran las que espontáneamente podrían producirse. Ello hace posible que en condiciones fisiológicas tengan lugar reacciones que sin catalizador requerirían condiciones extremas de presión, temperatura o pH. Una ruta metabólica es una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula, organizadas en secuencias y catalizadas por enzimas,
para formar un producto metabólico cuyo objetivo puede ser su utilización o almacenamiento en la célula o la iniciación de otra ruta metabólica. Muchas de estas rutas son elaboradas e involucran una modificación paso a paso de la sustancia inicial para darle la forma del producto con la estructura química deseada. Dicho en otras palabras, el producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. Las rutas metabólicas comparten varias características comunes. Por ejemplo, la mayoría requiere de ATP como fuente fundamental de energía. Las sustancias intermedias producidas en las rutas metabólicas generalmente no se almacenan. En cambio, se producen los intermedios de otras sustancias en el momento en que es necesario. En las diferentes partes de la célula ocurren diferentes reacciones metabólicas. Por ejemplo, la degradación de la glucosa ocurre en el citoplasma y la oxidación de los ácidos grasos ocurre en las mitocondrias. Así, las sustancias comunes a más de una ruta se deben transportar de un orgánulo a otro. Finalmente, cada ruta metabólica está regulada por muchos mecanismos diferentes. Las enzimas y las hormonas son generalmente los agentes químicos que regulan a estas. Características de las rutas metabólicas. Todas son irreversibles y globalmente exergónicas. Las rutas en los dos sentidos nunca pueden ser iguales, porque si lo fuesen, uno de los dos nunca se podría realizar. Los pasos distintos permiten asegurar los procesos en los dos sentidos. Hay muchos pasos comunes, pero no todos. Las rutas metabólicas están localizadas en unos compartimentos específicos, lo que permite regularlas eficazmente. En todas las rutas hay una reacción inicial que es irreversible y que desprende mucha energía necesaria para llegar al final de la misma. Todas las rutas están reguladas. Cada reacción tendrá su enzima. La oxidación-reducción en el metabolismo. Las reacciones óxido-reducción están basadas en la liberación de electrones, oxidación, y en la adición de electrones, reducción, de los átomos de una molécula. Los electrones nunca están libres. Se transfieren a un electrón aceptor que él mismo llega a ser reducido en el proceso. Los dos procesos están acoplados, pues siempre que una molécula pierde un electrón, hay otra que lo gana. La ganancia de uno o más electrones por un átomo, ion o molécula es la reducción. La pérdida de uno o más electrones por un átomo, ion o molécula es la oxidación. La sustancia que gana electrones disminuye su número de oxidación. Este proceso se llama reducción. La molécula que acepta los electrones se denomina aceptor de electrones o agente oxidante. La sustancia que pierde electrones aumenta su número de oxidación. Este proceso se llama oxidación. La sustancia queda oxidada y se denomina dador de electrones o agente reductor. Los agentes oxidantes y los reductores funcionan como pares oxidante-reductor o pares redox, de forma que cuando un reductor cede electrones y se oxida, pasa a ser agente oxidante del otro par redox que puede captar electrones. Además, en muchos casos, la transferencia de electrones va acompañada de transferencia de hidrógeno. Los procesos redox en las células. En los seres vivos, las reacciones redox se presentan en diversos procesos metabólicos, como son la fotosíntesis, la glucólisis y la respiración celular. Un ejemplo concreto es la oxidación completa de un mol de glucosa, la cual libera 686 kilocalorías de energía libre, y de modo inverso, la reducción del dióxido de carbono para formar un mol de glucosa almacena 686 kilocalorías de energía libre en los enlaces químicos de la glucosa. Si esta gran cantidad de energía se liberase toda de una vez, podría ser letal para la célula por la gran temperatura que generaría, por lo cual esta energía se almacena en enlaces químicos específicos, de los cuales ésta se puede obtener en las cantidades necesarias para las funciones del metabolismo, sin exceder. En general, las oxidaciones del metabolismo celular transforman grandes moléculas orgánicas, como la glucosa, en moléculas orgánicas más sencillas o en moléculas inorgánicas, CO2 y agua. En estos procesos se liberan, además de energía libre, reacciones exergónicas, electrones e hidrógeno. Las reducciones son reacciones biosintéticas y energónicas que necesitan incorporar electrones e hidrógeno. De modo similar a como sucede con la transferencia de energía, la transferencia de electrones desde los procesos de oxidación a los biosintéticos se produce a través de intermediarios transportadores, el NAD en la respiración celular y el NADP en la fotosíntesis.
Los intermediarios transportadores. La energía se obtiene en las rutas catabólicas, o la que resulta de la conversión de la luz en las células fotótrofas es captada por intermediarios que la ceden allí donde se necesita. Estos intermediarios funcionan como transportadores de electrones o de grupos químicos activados. Uno de los intermediarios más importantes es el ATP. Transportadores de electrones y de grupos. Nucleótidos de piridina. Las coenzimas transportadoras de electrones. Los principales son el NAD y NADH. Es una coenzima que se encuentra en todas las células vivas y además los de flavina. El NAD, que es un agente oxidante, acepta electrones de otras moléculas y pasa a ser reducido, formándose NADH, que puede ser utilizado entonces como agente reductor para donar electrones. Participa en procesos catabólicos como la respiración celular, cediendo electrones a la cadena respiratoria, que los hace llegar hasta el O2 o la beta-oxidación de los ácidos grasos. El NADP, con su fórmula reducida NADPH, participa en reacciones de oxidación-reducción de los procesos anabólicos, como la síntesis de ácidos grasos y la reducción de CO2 de la fotosíntesis, donde aporta los electrones e hidrógenos necesarios para las reducciones. Nucleótidos de flavina. Sus formas reducidas actúan de coenzimas de flavoproteínas. Su función es semejante al NAD. Forman parte de la cadena de transporte electrónico, donde puede ceder sus electrones al O2 para la síntesis del ATP. Las coenzimas transportadoras de otros grupos, entre las que destaca la coenzima A, actúa como transportador de grupos acilo que se unen al grupo SH mediante un enlace tioéster. Esta unión da lugar a un compuesto muy energético que recibe el nombre de acil-CoA. Los transportadores de energía, el ATP. El ATP es la principal fuente de energía para la mayoría de las funciones celulares. Esto incluye la síntesis de macromoléculas como el ADN, el ARN y las proteínas. También desempeña un papel fundamental en el transporte de macromoléculas a través de las membranas celulares, es decir, en la exocitosis y endocitosis. Los procesos de hidrólisis y síntesis de ATP, lo que se podría denominar ciclo de intercambio genético ATP-ADP, constituyen la forma más generalizada y eficaz de transferencia de energía en los sistemas biológicos. El ATP es un nucleótido trifosfato que se compone de adenosina, adenina y ribosa, como beta de ribofuranosa, y 3 grupos fosfato. Su fórmula molecular es C10H16N5O13P3. La estructura de la molécula consiste en una base purina, adenina, enlazada al átomo de carbono 1 de un azúcar pentosa. El uso de la energía liberada en la hidrólisis del ATP. Cuando el ATP se hidroliza hasta adenosina difosfato, ADP, y ácido fosfórico, PI, o hasta adenosina monofosfato, AMP, y pirofosfato, PPI, se desprende una gran cantidad de energía que puede ser utilizada para la síntesis de biomoléculas a partir de precursores más pequeños, anabolismo. Cuando el grupo fosfato terminal de ATP se hidroliza y se transfiere a otra molécula, esta queda cargada de energía que se encuentra preparada para ensamblarse y formar macromoléculas. También sirve para el trabajo mecánico, como la contracción muscular, los movimientos de ciclosis o corrientes citoplasmáticas o la división celular. El transporte activo de sustancias a través de las membranas. Para la creación de potenciales de membrana, como en la conducción y en la transmisión del impulso nervioso. Para la producción de calor y de otras formas de energía radiante, como la bioluminiscencia. Los procesos catabólicos, generalidades, las células y los aceptores de electrones. La degradación de los combustibles orgánicos se produce a través de reacciones exergónicas de oxidación-reducción, en las que los electrones son transferidos de una molécula orgánica rica en energía a un aceptor final con un nivel energético inferior. En función del aceptor final de electrones utilizado, las células se clasifican en aerobias, son la mayoría de las células. Utilizan el oxígeno molecular como aceptor final de electrones para oxidar las moléculas orgánicas que utilizan como nutrientes. Anaerobias, anaerobias estrictas, son células que viven en ausencia de oxígeno, a las que este incluso les resulta nocivo y que degradan sus nutrientes utilizando una molécula orgánica como aceptor final de electrones.
Son anaerobios algunos microorganismos como las bacterias que viven en suelos profundos o en el fondo submarino. Facultativas, anaerobias facultativas. Son células como las levaduras o algunas de las células de los organismos superiores que utilizan el oxígeno como aceptor final, proceso aerobio, pero que cuando éste escasea, oxidan las moléculas orgánicas vía anaerobia. La glucosa, el principal combustible. La glucosa, más concretamente la glucosa 6-fosfato, es el combustible celular más utilizado por los seres vivos. La procedencia de la glucosa utilizada en el catabolismo es muy variada. Los organismos heterótrofos la incorporan del entorno con los nutrientes de los alimentos. Los organismos autótrofos la sintetizan en la fotosíntesis a partir de la materia inorgánica. Puede obtenerse por transformación de otras moléculas orgánicas, gluconeogénesis. Puede obtenerse de la hidrólisis del glucógeno o del almidón almacenados como reserva a través de una ruta metabólica llamada glucogenólisis. La oxidación de la glucosa. La oxidación de la molécula de glucosa no se produce directamente, sino a través de una serie de reacciones en las que la energía se desprende en forma paulatina, en pequeñas dosis, y va siendo transportada en moléculas de ATP. El proceso se puede resumir en dos fases. En la primera fase, la glucosa se oxida por la ruta metabólica conocida como glucólisis. Ocurre en el citosol, donde cada molécula de glucosa, con sus 6 átomos de carbono, se degrada y da lugar a 2 moléculas de piruvato, de 3 átomos de carbono, liberando una pequeña parte de la energía que contiene y que se conserva en 2 moléculas de ATP y 2 de NADH más hidrógeno. Se invierten 2 ATP, pero se generan 4. En la segunda fase, el ácido pirúvico se oxida y puede hacerlo a través de dos formas. La respiración celular, que ocurre cuando el ambiente es aerobio, contiene O2, y el piruvato se transforma en dióxido de carbono, CO2, liberando la energía almacenada en los enlaces piruvato y atrapándola en el ATP. Se da en condiciones aerobias. La fermentación, cuando el O2 está ausente en un ambiente anaerobio, en lugar de producir CO2, se producen otras moléculas como el ácido láctico o el etanol. Son moléculas orgánicas más sencillas. Características de la glucólisis. La glucólisis es un proceso catabólico y anaerobio que sucede principalmente en todas las células y se localiza en el citoplasma celular. Constituye una ruta común en la degradación de la glucosa, tanto para la vía aerobia como para la anaerobia. Es la vía metabólica encargada de oxidar o fermentar la glucosa y así obtener energía para la célula. Esta consiste en 10 reacciones enzimáticas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de piruvato, la cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo. Y tiene 3 funciones principales. Una, la generación de moléculas de alta energía, ATP y NADH, como fuente de energía celular. 2, la generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs como parte de la respiración aeróbica. 3. La producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser ocupados por otros procesos celulares. La respiración celular. La respiración celular es una reacción exergónica, donde parte de la energía contenida en las moléculas de alimento es utilizada por la célula para sintetizar ATP. Con la respiración, las células reducen el oxígeno y producen energía y agua. Estas reacciones son indispensables para la nutrición celular. La liberación de energía se desarrolla de manera controlada. Una parte de dicha energía se incorpora a las moléculas de ATP, que gracias a este proceso pueden utilizarse en procesos endotérmicos como el anabolismo, para el mantenimiento y desarrollo del organismo. La respiración ocurre en distintas estructuras celulares. La primera de ellas es la glucólisis, que ocurre en el citoplasma. La segunda etapa dependerá de la presencia o ausencia de O2 en el medio, determinando en el primer caso la respiración aeróbica, o que ocurre en las mitocondrias, y en el segundo caso la respiración anaeróbica o fermentación, que ocurre en el citoplasma. En la respiración celular, el piruvato obtenido en la glucólisis es degradado en 3 etapas. A. Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico a acetil-CoA. B. Ciclo de Krebs o del ácido cítrico. Y C. Transporte de electrones en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico.
El piruvato, que posee 3 átomos de carbono generado en la etapa de glucólisis, sale del citoplasma e ingresa a la matriz mitocondrial, en donde sufre una descarboxilación oxidativa, liberando una molécula de CO2, a la vez que es oxidado por NAD, que se reduce generando NADH e hidrógeno. Cuando concluye esta etapa, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs. Cada grupo acetilo es aceptado por un compuesto llamado coenzima A, dando un compuesto llamado acetilcoenzima A, acetil-CoA. Esta reacción es el eslabón entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, es la vía común final de oxidación del ácido pirúvico, ácidos grasos y las cadenas de carbono de los aminoácidos. Es una ruta cíclica en donde se produce la oxidación total del acetil-CoA a moléculas de CO2 e hidrógeno. Esta ruta metabólica es la tercera etapa de la respiración celular, el proceso de producción de energía de las células. Forma parte de la respiración aerobia, es decir, se realiza en presencia de oxígeno y se desarrolla entre los procesos de glucólisis y cadena respiratoria. Su fin es la obtención de NADH, una molécula con poder reductor que se utiliza para la producción de ATP mediante la cadena respiratoria. En general, el ciclo consiste en la formación de citrato, una molécula de 6 átomos de carbono, mediante la reacción del acetil-CoA, que tiene 2 carbonos, con oxalacetato, 4 carbonos. A continuación, el citrato sufre algunas transformaciones químicas hasta llegar a formar otra vez oxalacetato de 4 carbonos. La reducción del número de átomos de carbono a lo largo del ciclo ocurre porque el compuesto pierde 2 grupos carboxílicos como CO2. Todos los pasos son catalizados por enzimas. Los NADH y el ubiquinol tienen un papel importante en la cadena respiratoria para la producción de ATP, producto final de la respiración celular. Funciones del ciclo de Krebs. Produce la mayor parte del dióxido de carbono en los tejidos animales. Es la mayor fuente de coenzimas que impulsan la producción de ATP en la cadena respiratoria. Dirige el exceso de energía hacia la biosíntesis de ácidos grasos, por lo cual permite el almacenamiento energético. Proporciona precursores para la biosíntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Sus componentes regulan directamente, producto precursor, o indirectamente, alostéricamente, otras rutas metabólicas. Transporte de electrones en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Los transportadores de electrones NADH y FADH, originados fundamentalmente en el ciclo de Krebs, son transportados por una cadena de transporte electrónico hasta el O2 que se reduce a agua. Los pasos de esta cadena son catalizados por enzimas unidas a citocromos. Los citocromos experimentan sucesivas oxidaciones y reducciones, reacciones en las cuales los electrones son transferidos de un dador de electrones a un aceptor. En consecuencia, en esta etapa final de la respiración, estos electrones de alto nivel energético descienden paso a paso hasta el bajo nivel energético del oxígeno, último aceptor de la cadena, formándose de esta manera agua. Cabe aclarar que los 3 primeros aceptores reciben el hidrógeno y el electrón conjuntamente. En cambio, a partir del cuarto aceptor, solo se transportan electrones y los hidrógenos quedan en solución. La fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP con el uso de la energía liberada por los electrones a lo largo de la cadena respiratoria. Por cada molécula de NADH se forman 3 de ATP. Por cada molécula de FADH2, 2 de ATP. Ocurre a través del acoplamiento quimiosmótico, un proceso que abarca 2 acontecimientos: el establecimiento de un gradiente de protones a través de la membrana mitocondrial interna y la síntesis de ATP con el uso de la energía potencial almacenada en el gradiente. Las fermentaciones. Las fermentaciones son un proceso catabólico de oxidación incompleta que tiene lugar en el citoplasma y es totalmente anaeróbico, por oxidación parcial de la glucosa y de otros combustibles orgánicos, siendo el producto final un compuesto orgánico. Características de las fermentaciones. En este proceso ocurre la degradación incompleta de la glucosa y otro compuesto orgánico en ausencia de O2, que se reduce y origina el producto final ácido láctico, etanol, que es el compuesto característico
cada tipo de fermentación. Se obtiene como productos finales compuestos orgánicos simples como el alcohol etílico, liberando CO2 en la fermentación que realizan las levaduras, fermentación alcohólica o etílica, o el ácido láctico en la fermentación que realizan las bacterias del yogur, la fermentación láctica. Su balance energético es de 2 a 4 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se degrada. La fermentación láctica. Una ruta para el metabolismo del piruvato, continuación de la glucólisis, es su reducción al lactato a través de la fermentación láctica. La glucólisis necesita de glucosa y de la coenzima NAD para llevarse a cabo, y cuando no hay oxígeno, el NADH no puede ser reoxidado a NAD y se detiene la glucólisis, siendo este último el aceptor de electrones imprescindibles para la oxidación del piruvato. En estas condiciones, el piruvato se reduce a lactato, aceptando los electrones del NADH y regenerando así el NAD necesario para continuar la glucólisis y obtener energía ATP. Este tipo de fermentación es responsable de la elaboración de productos lácteos acidificados, ya que el ácido láctico tiene excelentes propiedades conservantes de los alimentos. Las células que realizan la fermentación láctica. La fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico que lo realizan muchas bacterias, llamadas bacterias lácticas, que provocan el agregado de la leche y son las responsables de la obtención industrial de sus derivados como los quesos, yogures, etc. También la realizan algunos hongos, algunos protozoos y en los tejidos animales. En efecto, la fermentación láctica también se verifica en el tejido muscular, cuando a causa de una intensa actividad motora no se produce una aportación adecuada de oxígeno que permita el desarrollo de la respiración aeróbica. Cuando el ácido láctico se acumula en las células musculares, produce síntomas asociados con la fatiga muscular y agujetas. Algunas células, como los eritrocitos, carecen de mitocondrias, de manera que se ven obligadas a obtener energía por medio de la fermentación láctica. Por contra, las neuronas mueren rápidamente ya que no fermentan, y su única fuente de energía es la respiración. En las células del músculo esquelético existe un periodo de recuperación en el cual el ácido láctico es retirado del músculo y transformado nuevamente en glucosa por medio de la gluconeogénesis. La fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono. La fermentación alcohólica comienza después de que la glucosa entra en la celda. La glucosa se degrada en un ácido pirúvico. Este ácido pirúvico se convierte luego en CO2 y etanol. Los seres humanos han aprovechado este proceso para hacer pan, cerveza y vino. En estos tres productos se emplea el mismo microorganismo, que es la levadura común o la Saccharomyces cerevisiae. El esquema general se puede visualizar en la imagen. En esta fermentación, a partir de la glucosa y con la participación de diferentes enzimas, se origina el ácido pirúvico, el cual es descarbonizado hasta CO2 y acetaldehído, y este último reducido por la acción de la deshidrogenada hasta alcohol etílico. El oxígeno es el desencadenante inicial de la fermentación, ya que las levaduras lo van a necesitar en su fase de crecimiento. Sin embargo, al final de la fermentación conviene que la presencia de oxígeno sea pequeña para evitar la pérdida de etanol y la aparición en su lugar de ácido acético. La fermentación alcohólica es un proceso exotérmico, es decir, se desprende energía en forma de calor. Es necesario controlar este aumento de temperatura, ya que si ésta ascendiese demasiado a 25 o 30 grados, las levaduras comenzarían a morir deteniéndose el proceso fermentativo. Otro producto resultante de la fermentación es el anhídrido carbónico, CO2, en estado gaseoso, lo que provoca el burbujeo, la ebullición y el aroma característico de una cuba de mosto en fermentación. La elaboración del pan también pasa por la fermentación. En este caso, el CO2 y el alcohol se eliminan en el proceso de cocción. Curiosidades. Desde tiempos de la antigüedad, el hombre obtenía bebidas alcohólicas a partir del jugo de frutas y miel, pero ignoraban que eran productos de la fermentación que realizaban algunos microorganismos. El término fermentación a menudo
es erróneamente empleado para designar algunos procesos aerobios de oxidación en que participan las acetobacterias, que transforman el alcohol en ácido acético. No obstante, estas bacterias, aunque no son fermentativas, se utilizan en la producción industrial del vinagre. El CO2 desprendido en el proceso de fermentación de las levaduras permite el esponjamiento e incremento de la masa del pan, y el alcohol producido al evaporarse le confiere su olor característico. Carácter anfibólico del ciclo de Krebs. Los intermediarios del ciclo de Krebs están implicados en numerosas rutas metabólicas. A continuación se enumeran de forma resumida las rutas en las que están implicados los metabolitos del ciclo. Acetil-CoA, beta-oxidación, biosíntesis de los ácidos grasos, degradación de la lisina, degradación de la valina, leucina e isoleucina, metabolismo de la fenilalanina, alfa-cetoglutarato, biosíntesis de la lisina, metabolismo del ácido ascórbico, metabolismo del glutamato. Succinil-CoA, metabolismo del propanato, degradación de la valina, leucina e isoleucina, metabolismo de la fenilalanina. Succinato, metabolismo del butanato, metabolismo de la tirosina. Fumarato, ciclo de la urea, metabolismo de la arginina y la prolina, metabolismo de la tirosina. Oxalacetato, metabolismo del gliosilato, metabolismo del glutamato y el aspartato, gluconeogénesis. Oxidación de los ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos de cadena larga a acetil-CoA es la vía central de aporte de energía en los animales, muchos protistas y algunas bacterias. Los electrones removidos durante la oxidación de los ácidos grasos es donada a la cadena respiratoria en la mitocondria para generar ATP, y el acetil-CoA producido a partir de los ácidos grasos es completamente oxidado a CO2 vía el ciclo del ácido cítrico. En algunos organismos, el acetil-CoA producido por esta vía tiene destinos alternativos. En los vertebrados puede ser convertido en el hígado a cuerpos cetónicos, que son combustibles hidrosolubles en el cerebro y otros tejidos utilizan cuando la concentración de glucosa en sangre disminuye. En las plantas vasculares, el acetil-CoA funciona principalmente como precursor biosintético y solo en segundo lugar como combustible. A pesar de que el camino oxidativo de los ácidos grasos varía entre especies, es esencialmente el mismo. La estrategia bioquímica para la oxidación de los ácidos grasos fue completamente entendida hasta que el uso de las técnicas novedosas para la purificación de enzimas y el uso de radioisótopos fueron perfectamente controlados. La beta-oxidación es un proceso del metabolismo aerobio. Se trata de una ruta catabólica espiral en la que cada vez que se repite una secuencia de 4 reacciones, oxidación, hidratación, oxidación y tiólisis, la cadena del ácido graso se acorta en 2 átomos de carbono, que salen en forma de acetil-CoA. En los ácidos grasos CoA solo hay un átomo de oxígeno, pero cada molécula de acetil-CoA tiene un grupo carbonilo, CO. Por eso, en cada serie de reacciones de la beta-oxidación se irá introduciendo un átomo de oxígeno. El nombre del proceso se debe precisamente a que la introducción del oxígeno tiene lugar en el carbono beta, 3 en la nomenclatura actual, del ácido graso. El acil graso CoA, generado tras estas 4 reacciones, repetirá el proceso que tendrá lugar las veces necesarias para que al final todos los carbonos del ácido graso de partida salgan en forma de acetil-CoA. Las moléculas de acetil-CoA generadas pueden proseguir el metabolismo oxidativo entrando al ciclo de Krebs. FADH2 y NADH más hidrógeno cederán los electrones recogidos en la oxidación del ácido graso a la cadena de transporte electrónico mitocondrial. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema, y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.